charla y que en verdad apuntan simplemente a hacer una conciencia de lo que la Corte es consciente en este momento. La primera es una presentación que hace referencia al alcance y contenido de la globalización y el deber de cumplir y hacer cumplir. La segunda es el juez y la protección y tutela de derechos humanos. Y por último, la jurisprudencia de la Corte en punto estricto a las relaciones no solamente de índole regional, sino multilateral en la protección y tutela de derechos humanos y del VIH. ¿De qué es consciente la Corte? La Corte es consciente, y ese es el estado del arte, que existe una gran discusión sobre el jus puniendi del Estado y la persecución multilateral de los crímenes. La Corte es consciente que en el diálogo interestatal pues existe alguna dificultad en cuanto a prestar la soberanía para efectos de la persecución de los crímenes. Pero esto no es nuevo, esto arranca desde la época del abandono noxal, hoy perfectamente aplicable en cuanto hace referencia al Estatuto Universal y la extradición. Hay escepticismo y desde la época de Jiménez de Azúa se hablaba de una gran dificultad sobre esta tensión que existe entre el deber-poder del Estado y la persecución. Desde luego, desde el punto de vista de muchos tratadistas, y arrancando por Carrara, se sabe perfectamente, y así lo ha tomado la Sala Penal, que una aproximación de interés en la creación y aplicación del derecho de gentes, viejísimo, en nuestro medio, en la Constitución del 86, remozado actualmente por el artículo 93 y el bloque de constitucionalidad. Pero hay muchos matices desde el punto de vista de diferentes tratadistas, de Lice, de Meyer, de Echeverry, de Yechel, etcétera, etcétera, que permiten llevar a una conclusión que el tema debe estar en el primer punto de agenda, en la persecución del crimen internacional, especialmente de lesa humanidad y genocidio. Estas fueron las reglas y las tentativas que llevó a la creación de los tribunales, y la Corte también es consciente que todo el sistema estaba alarmado, está en punto de eclosión, porque desde luego se sabe perfectamente que frente a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana existía todo un trámite, unas formulaciones, unos alegatos, una intervención, un derecho, entre comillas, de defensa, que más que derecho penal es un derecho especial de derecho de los derechos humanos. Desde luego que en la lucha contra la impunidad, la Corte desde el año 2001 ha aceptado, y es su propósito ponerlo de presente, que existe una cláusula convencional de imperativo cumplimiento, que es el deber de cumplir y hacer cumplir. Esta cláusula tiene por efecto que no solamente se tiene para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado y los compromisos internacionales en tal dimensión, sino que se considera que es una cláusula pétrea, erga omnes, y que cuando se habla de compromisos de carácter regional, subregional o global, la cláusula del deber de cumplir y hacer cumplir es una cláusula que involucra al Estado todo, y en ello no solamente el legislador para redactar las normas que tipifican los delitos, al Ejecutivo con el compromiso de la extradición y la cooperación internacional, sino a la rama jurisdiccional en la protección de los derechos humanos y especialmente hoy por hoy en el tema correspondiente a la protección de la víctima que tanto se ha esforzado la Corte en una protección muy especial. El tema de justicia para la Corte es perfectamente claro que ha aceptado y a profundidad el concepto de Estado Social de Derecho. Ha aceptado también desde el año 91 que se requiere una especial reflexión sobre la constitucionalización del derecho penal, y por esta vía la aplicación sin ambajes
de los compromisos internacionales que tienen que ver con el bloque de constitucionalidad y por esta vía, independientemente de la teoría monista o dualista, la aplicación en directo de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. La jurisprudencia en Colombia. Necesaria la precisión que el sistema interamericano de derechos humanos tiene una especial connotación en el seno de la Sala de Casación Penal, como ya lo demostraré en la parte final de la exposición, que Colombia hace parte de los convenios especiales, que encuentra que se debe aplicar, como ya se dije, la obligación de cumplir y hacer cumplir, pero especialmente y en resalto, el derecho a la no repetición. Es una fórmula de preámbulo, un compromiso indelegable e impostergable, y por ello, entre otras muchas razones, días anteriores, para poner un ejemplo, ya no de sala, sino de hecho, se observa la solicitud o la presentación de perdón frente a determinados actos lesivos y que la Corte y que el sistema interamericano ordenó realizar al Estado colombiano. Desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se ha querido demostrar desde el año 2001 que existe un sistema de protección de derechos humanos, que la Sala ha hecho una labor ingente para aprender y cosificar, así como interpretar y priorizar la aplicación en el derecho interno, y esto sencillamente es una obligación derivada del artículo 93 de la Constitución Política, que trata de lo que se denomina comúnmente bloque de constitucionalidad. Un presupuesto indiscutible que tiene la Sala y que ustedes lo verán en cada uno de los archivos o anexos que se traen, es la aplicación del modelo de Estado. En el tema del modelo de Estado es indiscutible en la hora actual de Colombia y de Latinoamérica que el bloque de constitucionalidad es mecanismo o instrumento de interpretación y prioriza la aplicación de los tratados y de los documentos internacionales y de los documentos internacionales, no solamente de los tratados, documentos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. Y ha fijado por este medio el punto de guardar el estándar internacional. Sobre todo en la Ley de Justicia y Paz, ustedes han observado muy resaltado que el estándar se cuantifica y cualifica por la protección de la víctima. En los nuevos componentes que se han aceptado por parte de la Sala de Casación Penal, hay figuras, por ejemplo, de la connivencia y la aquiescencia, cuestión que venía en un gran debate sobre el dolo directo o el dolo indirecto, especialmente en el punto correspondiente al dolo eventual, que si esto tiene que ver exclusivamente con una actividad subjetiva normativa o es un elemento subjetivo puramente naturalístico. La Corte ha tomado los cartabones internacionales que tienen que ver con instrumentos como las interpretaciones o conceptos expertos de las ONGs, ha aceptado los grupos de trabajo de la desaparición forzada en tema de derechos humanos, ha tenido en cuenta la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por supuesto, ha aplicado en estos puntos de la intervención subjetiva la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En ese sentido, legal y jurisprudencial, da un especial resalto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, amoldándola no solamente a los mandatos de la Corte Constitucional, en su sentencia C-351 del 98, sino una especial connotación cuando tiene que ver con el punto correspondiente a lo sistemático y específicamente al tema correspondiente del dolor. Semana pasada, no está incluido acá porque ya estaba terminada la conferencia, la Sala profirió una sentencia sobre la diferencia
de tortura y lesiones personales, y especialmente el límite de la actividad estatal frente a la actividad delictiva, a efecto de cosificar el punto correspondiente a la tortura desde el punto de vista del estándar internacional. Otro tanto ha resultado la aplicación de la desaparición forzada, especialmente en la Ley de Justicia y Paz, con contenidos bien que importantes en un trasunto de comparación, como decían los comparatistas, de intra no sino extra comparación, en cuanto hace referencia al Tratado de Desaparición Forzada y al contenido y descripción que trae la Corte Penal Internacional, especialmente en el punto correspondiente a la diferencia entre lesa humanidad y crímenes de guerra. Muy por la misma línea, la Corte ha aceptado y ha implementado todos aquellos instrumentos y elementos de estudio mejor para efectos de percibir y precisar el tema de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, especialmente desde la época del caso Mapiripán. Se precisa un umbral de protección, de reconocimiento de aceptación de la resolución 1989 del 24 de mayo de 1989. Igualmente, ya desde el punto de vista convencional multilateral, el tema de la desaparición forzada, que se puede observar con algunas configuraciones, y, hablando de Mapiripán, la aplicación de la sentencia SU de la Corte Constitucional 1184 del 2001, en donde fueron relevantes puntos de interés para la aplicación y la precisión en nuestra jurisprudencia patria. En temas correspondientes al caso Segovia, Casación 18.499 del 25 de octubre del 2001, ya se perfila allí los elementos indispensables de la actividad subjetiva, que es también retomado en el caso Machuca de Casación 23.825 de 7 de marzo del 2007, en donde se precisan los elementos constitutivos del tema del crimen internacional, no solamente desde el punto de vista interno. Dificultades se presentaron con dos elementos de interés. Uno, el de persona protegida, y otro, el de conflicto interno armado, que técnicamente es el conflicto no internacional. Para la Corte, en la aplicación de los convenios de Ginebra y los protocolos, se llegó a la consideración que lo que se quería proteger en el Código Penal del 2000 era el tema y el segmento de la población civil. Y existe todo un discurrir desde el punto de vista jurisprudencial que permite precisar esos dos temas de interés desde el punto de vista de jurisprudencia, no solamente tomando las interpretaciones y las precisiones de los convenios de Ginebra, sino los comentarios que realiza la Cruz Roja como fórmula específica de interpretación de los tratados. Se precisó con mayor holgura el alcance no solamente de la persona protegida, sino del conflicto no internacional, y pone de presente la jurisprudencia el punto correspondiente a la diferencia que debe existir con la mera perturbación de orden público. Esto conectado a la Ley de Orden Público, que usted es bien conocida y que además hace contacto directo con las alteraciones puramente sociales y económicas que se pueden observar. Toda esta parte se encuentra en la sentencia de casación 3599 de 23 de marzo del 2011. Se toman los contenidos del caso Tadic, parte correspondiente de la Yugoslavia, bueno, en fin, toda un trasegar comparativo de decisiones internacionales. En temas de lesa humanidad,
se ha logrado y está en desarrollo una reducción, y perdónenme la expresión un poco técnica, reducción de los elementos de lesa humanidad a los puntos correspondientes de las masacres. Obviamente hay temas que son posteriores al Código Penal del 2000, hechos anteriores al Código Penal del 2000, pero, por eso hablamos de reducción, se observa que los elementos fácticos de imputación se pueden transportar perfectamente a lo que se denomina crímenes de lesa humanidad y evitar de esa manera una ociosa intervención del órgano de supervivencia y de control de derechos humanos y al mismo tiempo una posibilidad de evitar la impunidad de esos hechos. No puedo profundizar en este punto de la reducción porque es una jurisprudencia que se encuentra en marcha. ¿Cuál es? El profesor Abramovich estaba en una interesante intervención, se estaba preguntando cuál sería el mecanismo para la vigencia y para reabrir los casos. En Colombia se escogió el mecanismo de la acción de revisión. Y esto es muy importante entenderlo de la siguiente manera. La cosa juzgada como tal es un principio que no tiene excepciones. No hay excepciones a la cosa juzgada. Lo que pasa es que cuando hay juicios simulados, no alcanza ese juicio a tener la entidad de cosa juzgada. Por eso se pueden levantar la máxima de cosa juzgada porque ella sencillamente no existió. Por lo tanto, esa formulación que existe supera la clásica observación de lo que se denominaba antiguamente el recurso de revisión, que no es recurso, porque la revisión se presenta como un instituto frente al proceso, un proceso ejecutoriado. Por eso es una acción que tiene una pretensión. Antiguamente solo lo era para la condena y solamente para los errores en la observación de los hechos por parte del juzgador. Es diferente a la casación por el origen, ustedes lo saben, de las causales, la manera de presentación y que el proceso aún está vigente. En la acción de revisión se encuentra perfectamente observable una posibilidad de enmendar el error judicial. Pero en cuanto hace referencia a las decisiones tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana en cuanto a recomendaciones y decisiones de fondo, Colombia creó o instruyó una causal de acción de revisión a partir del año 2000 y que fue aceptada de manera total por medio de la Ley 906 del 2004. Había una gran discusión sobre si las recomendaciones eran obligatorias o no. En primer momento, para la Sala de Casación Penal, las recomendaciones eran unas invitaciones a la reflexión para observar si realmente existió la razón por la cual la recomendación determina un contenido. Pero avanzando la discusión, ya vamos desde el 2007 para acá, avanzando la discusión se llegó a la conclusión lógica, que es la siguiente, que la recomendación como tal es obligatoria. ¿Qué pasó con la recomendación de invitación? Porque de por medio existió una sentencia de la Corte Constitucional que habló de las recomendaciones en general y especialmente recomendaciones de la OIT y fue interpretada en primer momento como recomendaciones que tienen que ver con una simple invitación.
Para la Corte Suprema de Justicia, en la hora actual, las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento a efecto de proceder a la apertura de la acción de revisión y buscar por este medio la posibilidad de reestructurar o rehacer el proceso, que para tales efectos no cuenta con la prescripción. Para poner, antes de que me apliquen la ley, para poner varios ejemplos, y lo dejamos allí simplemente porque los desarrollos son muy amplios, tenemos el fallo del 1 de noviembre del 2005, radicado 26677, estamos hablando de de una muerte de un menor. También se permitió la Corte reabrir el tema de los 12 comerciantes por iniciativa también del sistema interamericano. La sentencia 6 de marzo de 2008, de la misma fecha del radicado 24841, del 17 de septiembre del 2008, en fin, existe toda una lista de 10 casos que fueron aceptados por la Corte en acción de revisión, pero agregando que lo que la Corte ha encontrado para admitir es que exista la recomendación y por eso ha inadmitido algunas propuestas de alguna delegado de la Procuraduría que simplemente hablaba de la aceptación de la simple denuncia. Con todo, su tiempo terminó, me indican. El punto se debe observar que la impunidad, desde el punto de vista bilateral, subregional, regional o multilateral, la impunidad en los casos de derechos humanos, por lo menos, o ya está manejada, que era la hipótesis, incorporada, introyectada en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y además en temas de juicios simulados, para poner un genérico, la Corte ha aceptado las recomendaciones del sistema interamericano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Augusto Ibáñez. Bien, a continuación, la doctora Vivian Morales, la fiscal general de la Nación en Colombia, nos hablará acerca de las experiencias de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, doctora. Doctor Augusto Ibáñez Guzmán, magistrado de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia. Doctor Enrique Gil Botero, magistrado del Honorable Consejo de Estado. Doctor Víctor Abramovich, director del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. Doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Doctor Luis Alfredo Fajardo Arturo, moderador. Es un gusto para mí estar en esta tarde en este panel que nos convoca a reflexionar y debatir sobre el deber de la justicia penal frente a las graves violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades académicas organizadas con motivo de la presencia en Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excusándome de antemano por no poderlos acompañar hasta el final de este panel. El debate en esta clave de diálogo jurisprudencial es sin duda una excelente forma de avanzar en la implementación de la jurisprudencia interamericana en los estados que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Estas jornadas de reflexión académica nos permiten abordar desde una perspectiva internacional algunos de los debates que cotidianamente tenemos en el ámbito nacional. En esta lógica de intercambio de experiencias voy a dividir mi presentación en 3 partes. En la primera me voy a referir muy brevemente a algunas características de la obligación internacional que tienen los estados de investigar penalmente las graves violaciones de los derechos humanos. En segundo lugar, me referiré a la respuesta institucional de la Fiscalía General de la Nación para investigar estas graves violaciones y, en tercer lugar, compartiré con ustedes algunas consideraciones sobre la aplicación del contenido de la obligación de investigar con debida diligencia en las investigaciones que conduce actualmente la Fiscalía General de la Nación.
La obligación estatal de investigar penalmente las graves violaciones de los derechos humanos. Las graves violaciones de los derechos humanos, sin duda, imponen a los Estados el deber jurídico de activar la justicia penal. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras en julio de 1988 y lo ha reiterado desde entonces de manera constante. En aquella ocasión, la Corte afirmó que una de las consecuencias de la obligación internacional de garantizar el ejercicio de los derechos consiste en que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención. Durante más de 2 décadas, la Corte Interamericana ha desarrollado el alcance y los contenidos específicos del deber estatal de investigar las violaciones de los derechos humanos de manera seria, imparcial y efectiva. Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Interamericano que investigar penalmente las violaciones y las graves violaciones de derechos humanos es una obligación de medio y no de resultado. Esto, por supuesto, no quiere decir que los Estados tengan entera discrecionalidad para conducir las investigaciones según sus propios criterios. Por el contrario, la Corte Interamericana ha interpretado la obligación de investigar de tal manera que en la actualidad los Estados parte de la Convención Americana, como Colombia, contamos con un abundante y detallado cuerpo de reglas jurisprudenciales que nos indican el camino adecuado para conducir las investigaciones penales con la debida diligencia. En el caso colombiano, este conjunto de reglas jurisprudenciales interamericanas, por disposición de la Corte Constitucional, son un criterio interpretativo relevante que debe guiar a todos los operadores judiciales, en particular a las instancias de investigación y juzgamiento. Este conjunto de reglas jurisprudenciales es especialmente relevante en Colombia, donde desafortunadamente se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desplazamiento forzado que afecta a mujeres, niños, niñas, indígenas, sindicalistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos. Ante esta realidad, la Fiscalía General de la Nación es consciente de su deber constitucional y convencional de investigar estas graves violaciones a la luz de la jurisprudencia interamericana para erradicar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional de la Fiscalía General de la Nación? La Fiscalía ha enfrentado institucionalmente la enorme responsabilidad de cumplir con el deber de justicia penal en un contexto de violencia y de crisis humanitaria como el que desafortunadamente ha caracterizado a nuestro país durante las últimas décadas. Actualmente la Fiscalía General cuenta con una estructura institucional para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos que comprende 3 unidades nacionales que dependen del despacho de la Fiscal General y del Director Nacional de Fiscalías. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, creada en 1994, la Unidad Nacional de Justicia y Paz, creada por la Ley 975 de 2005, la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzoso, creada en noviembre de 2010. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue creada en 1994, con el objetivo de investigar graves violaciones de derechos humanos, atendiendo recomendaciones de la comunidad internacional. La unidad inició su labor con 25 fiscales especializados. Posteriormente, en 2001, a esta unidad se le asignó también el conocimiento de infracciones del derecho internacional humanitario. Pasó desde entonces a llamarse Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como se denomina actualmente. Los casos que conoce esta unidad son asignados directamente por la Fiscal General cuando los hechos constituyen graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o infracciones graves del derecho internacional humanitario. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario cuenta actualmente con 102 fiscales con competencia a nivel nacional, tiene sede en Bogotá, pero cuenta con despachos de fiscal en 12 ciudades del país, cuenta con 2 subunidades temáticas con fiscales de dedicación exclusiva, una subunidad encargada de investigar los casos
de violencia contra sindicalistas, que cuenta con 19 fiscales destinados exclusivamente a investigar estos casos. La subunidad tiene 1.449 casos asignados. Se han acusado 430 personas y se han logrado 415 sentencias condenatorias. Otra unidad para investigar la violencia de la que ha sido víctima los miembros del partido político Unión Patriótica, que cuenta con 9 fiscales de dedicación exclusiva. La subunidad tiene 825 casos asignados, ha acusado a 170 personas y ha obtenido 227 sentencias condenatorias. La unidad también tiene a su cargo investigaciones en las que trabaja un número importante de fiscales relacionadas con ciertas conductas delictivas o con violaciones de derechos humanos que afectan a ciertos grupos. Así, la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional conoce de los homicidios cometidos por agentes estatales, de torturas, reclutamiento de niños, violencia sexual, trata de personas, vínculo de miembros de las Fuerzas Armadas con paramilitares, vínculos de políticos con grupos paramilitares, graves violaciones cometidas contra periodistas, personas afrodescendientes, defensores y defensoras de derechos humanos, indígenas, docentes. Adicionalmente, la unidad conoce los casos en trámite ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y aquellos que son objeto de particular preocupación por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Unidad de Derechos Humanos tiene actualmente 8.295 casos asignados, de los cuales 1.598 corresponden a homicidios cometidos por agentes del Estado. Actualmente hay 3.473 agentes del Estado vinculados procesalmente, 1.489 con acusación y 1.411 detenidos. Las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos han permitido la condena de 3.252 personas, de las cuales 315 son agentes del Estado. Respecto de algunos de los homicidios cometidos por agentes del Estado, en el caso de Soacha, la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario llevó a cabo la investigación con base en la cual un juez de Cundinamarca, el 15 de julio pasado, condenó a un teniente coronel, un sargento y 5 soldados profesionales del Ejército Nacional a penas de 55, 54, 28 y 29 años por los delitos de homicidio agravado. En relación con 43 miembros más del Ejército Nacional, el proceso está en etapa de juicio. La otra unidad que se ocupa de las violaciones de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en el marco de la justicia transicional. Cuenta con una planta de 1.048 funcionarios, de los cuales 184 son fiscales. La Unidad de Justicia y Paz tiene sede en Bogotá y 3 sedes regionales en Bogotá, Barranquilla y Medellín, además de 24 unidades en todo el territorio nacional. Establecer la verdad y hacer justicia respecto de los hechos cometidos por grupos al margen de la ley, que son los que le dan la competencia a la Unidad de Justicia y Paz, es una tarea enorme y compleja que plantea innumerables desafíos. La Unidad de Justicia y Paz ha logrado valiosos avances. Las investigaciones adelantadas por esta unidad le han permitido al país conocer una parte importante de una verdad dolorosa, brutal, pero no por ello menos necesaria para avanzar en la construcción de una sociedad democrática donde estos horrores no tengan lugar. En la unidad hasta la fecha están registradas 4.634 personas postuladas para que sean investigadas y juzgadas, de las cuales 4.131 pertenecen a grupos paramilitares y 503 a los grupos guerrilleros. La unidad tiene registradas 342.384 víctimas y ha realizado 844 jornadas de atención a víctimas, 92 de las cuales se han realizado en este año. En estas jornadas han participado 165.296 víctimas, de las cuales 38.915 son familiares de víctimas de desaparición forzada. De las víctimas atendidas, 727 han sufrido violencia sexual. La unidad ha tomado muestras de ADN a 15.685 familiares de personas desaparecidas. Ha exhumado 3.304 fosas, en las cuales se han encontrado 4.064 cadáveres, de los cuales 1.514 se han identificado plenamente y 1.439 se han entregado a los familiares. Ante la Unidad de Justicia y Paz se han confesado 25.127 hechos que han afectado 31.601 víctimas y se han confesado 670 masacres. La unidad ha formulado 430 imputaciones
Con relación a la violencia sexual, se han imputado cargos respecto de 30 hechos. Respecto del reclutamiento de niños, se han formulado 430 cargos en relación con 1.074 hechos registrados. Las investigaciones realizadas han permitido la adopción de 4 sentencias condenatorias. Colombia es uno de los países de la región que ha incorporado judicialmente los estándares fijados por la Corte Interamericana. Como seguramente fue abordado en el panel anterior, en Colombia tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado invocan constantemente la jurisprudencia interamericana como fuente de derecho para configurar las reglas de decisión de los casos bajo su conocimiento. La Fiscalía General de la Nación también está incorporando en sus políticas y estrategias de investigación la jurisprudencia de la Corte, en particular el contenido del deber de investigar las graves violaciones con la debida diligencia. Al respecto, quiero resaltar 3 situaciones ilustrativas. Una, relacionado con la investigación del contexto. La segunda, relacionada con la perspectiva de género. Y la tercera, relacionada con los derechos de las víctimas. En cuanto a la investigación del contexto, en su jurisprudencia reciente, entre otros en los casos Campo Algodonero contra México y Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana ha hecho énfasis en la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos. Conocer el contexto permite analizar integralmente las consecuencias de las violaciones y establecer las circunstancias de violencia y discriminación que explican que ciertos hechos se hubieran cometido. En esta misma lógica, la Fiscalía General, especialmente en las investigaciones por violencia contra sindicalistas, ha ajustado el enfoque y la estrategia investigativa. Constantemente se está resaltando a los fiscales la gran importancia de tramitar las investigaciones dando cuenta del contexto político, social y económico en el que ocurrieron los hechos. Esto es indispensable para identificar los móviles del delito, para establecer conexiones entre varios delitos y para establecer otras formas de participación que vayan más allá de los autores materiales. La perspectiva diferencial y de género. La Fiscalía General está construyendo una política de igualdad y no discriminación, que adopta el enfoque diferencial y de género en la investigación de delitos cometidos contra mujeres, indígenas, personas discapacitadas y afrodescendientes, entre otros. Uno de los componentes de la política es el relacionado con la investigación judicial. Este componente supone la elaboración y adaptación de los protocolos de investigación y reparación en los delitos de mayor gravedad. Esta tarea estará acompañada de una labor de formación, capacitación y sensibilización sistemática, progresiva y permanente en el conocimiento y aplicación del principio de igualdad y no discriminación a los funcionarios de todos los niveles, para que pongan en evidencia sus propios prejuicios y estereotipos de género y contra minorías y poblaciones vulnerables y los superen y eviten que afecten sus decisiones profesionales. Otro componente de la política de igualdad y no discriminación es el relacionado con la atención a usuarias y usuarios con enfoque diferencial. La Fiscalía General se propone crear protocolos de protección, asistencia y atención a las víctimas con enfoque diferencial. Los intervinientes en el proceso penal, ya sean víctimas, testigos o personas vinculadas a las investigaciones, deben recibir un tratamiento acorde con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y el marco jurídico nacional que regula el acceso de la justicia de las mujeres, minorías y poblaciones vulnerables. En lo que tiene que ver con la violencia de género, la política establece directrices claras para que la violencia basada en género se investigue teniendo en cuenta el contexto en que ocurre. Se pretende que los hechos no se sigan investigando aisladamente, sino en relación con otros hechos similares y con las circunstancias económicas, políticas y sociales propias del lugar en que se cometieron, las cuales contribuyen a explicarlos. En el diseño de esta política se han tenido en cuenta especialmente los criterios establecidos en recientes sentencias del Tribunal Interamericano en los casos mexicanos Campo Algodonero, Rosenda Cantú y Fernández Ortega. Específicamente se hace énfasis en que los contextos de violencia y discriminación hacen surgir un deber de debida diligencia más estricto. En casos de violencia contra las mujeres, las autoridades tienen una obligación reforzada. Se debe tener en cuenta el contenido mínimo de la obligación estatal reforzada de investigar la violencia sexual con la debida diligencia establecido en los casos Cantú y Fernández Ortega. El derecho de las víctimas a participar en las investigaciones penales.
Una regla de la jurisprudencia interamericana tiene que ver con el deber estatal de garantizar la participación de las víctimas en los procedimientos penales. La Corte reiteró este estándar recientemente en el caso Gómez Lund al afirmar que las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos. Comprometida con este derecho de las víctimas, la Fiscalía General puede afirmar con satisfacción que la Unidad Nacional de Justicia y Paz hasta la fecha ha garantizado la participación de 51.676 víctimas en las versiones libres que han rendido los paramilitares. Con relación a la violencia sexual, 30 víctimas han participado en las versiones libres realizadas respecto de 30 hechos de esta naturaleza que ya han sido imputados. Ya para concluir, quiero señalar que este diálogo entre las experiencias prácticas y la jurisprudencia interamericana es de gran utilidad para avanzar en la tarea que le corresponde a la Fiscalía General de conducir las investigaciones penales con la debida diligencia, siguiendo las indicaciones que al respecto traza la Corte Interamericana. Estoy segura que esta es la ruta correcta para cerrar el círculo de impunidad, violencia y graves violaciones de derechos humanos que por tanto tiempo ha sido protagonista de la vida cotidiana en Colombia. Me quedaron 5 minutos. Se lo cedo al magistrado, que parece que tiene una ponencia muy larga. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como ven, intervenir de último tiene sus ventajas. Perdóneme, lo voy a presentar, no sin antes agradecer a la doctora Vivian Morales, sobre todo por sujetarse a las reglas como lo hace la Fiscalía General de la Nación. El doctor Enrique Gil Botero es magistrado del Consejo de Estado y nos va a hablar sobre las reparaciones en casos de violaciones a la libertad personal, en especial a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, un reconocimiento muy especial a los señores magistrados y a todo el equipo de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los señores doctores Sergio García Ramírez, Víctor Abramovich, Augusto Ibáñez Guzmán y la señora fiscal Vivian Morales. El tema sobre el que me corresponde hablar, pues podría despacharlo muy brevemente. Si me atengo básicamente a cuál es la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación en casos de violación a la libertad personal. Y creo que antes de llegar a ese aspecto puntual, es menester hacer algunas consideraciones en virtud del tratamiento diferente que se le ha dado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tratamiento que le ha dado el Consejo de Estado en los efectos de donde se deviene o se declara una responsabilidad del Estado por privación de la libertad. En ese orden de ideas hay un aspecto que difiere y por ello yo creo que es menester, antes de llegar a ese punto final, hacer algunas consideraciones que ha tenido muy presente el Consejo de Estado de Colombia en cuanto a la libertad. La libertad es una cualidad consustancial al ser humano. Desde que comenzó la construcción de las diferentes civilizaciones, este valor ha constituido la piedra angular sobre la que se ha cimentado la noción ética, jurídica y política del hombre. La libertad va a ser identificada por Sócrates como el conocimiento mismo, circunstancia que en Occidente desplaza la discusión a una dimensión de carácter antropológico. Platón identifica la libertad con la liberación de la mente humana, ligada a la idea de autonomía, esto es, a la capacidad de decidir por sí solos. Aristóteles le da una connotación de carácter social y político y que va a enmarcar la libertad en el plano de la acción humana. La construcción que de la libertad se ha llevado a cabo desde el derecho público debe identificarse en una etapa histórica concreta y es en las revoluciones liberales, sobre todo en la francesa, pues es justo en este momento donde intervienen dos factores que se suman a la discusión. La individualidad como un valor en sí mismo y la construcción de un concepto de derecho subjetivo, de derecho público, esto es la capacidad
de exigir de una determinada forma de comportamiento de los poderes públicos. Los dos postulados que sirvieron de base a la concepción de la libertad fueron precisamente postulados que sirvieron a la concepción de esa sociedad, fue la libertad y la igualdad. La Revolución Francesa fue realmente una revolución del lenguaje, una batalla de las palabras para ganar una posición política, para determinar cuál era el discurso político autorizado. Por ello, se va a estructurar o se va a realizar esa libertad a través del derecho. Y cuando la libertad se convierte en la columna vertebral de los derechos del hombre, adquiere una naturaleza de derecho y por ende ya no es una aspiración o una construcción filosófica, es una realidad que transforma precisamente el mundo. La libertad se entiende entonces como una capacidad legal, la capacidad de actuar sin sobrepasar el marco de los límites fijados por el derecho positivo vigente. La libertad es la medida de todo ser humano, como lo apuntala magistralmente el tratadista Juan Fernández Carrasquilla en su obra Antropología de la Libertad. Hablar de libertad es entonces hablar necesariamente de la construcción del concepto de persona. Es el reconocer que existe en una sociedad diferentes concepciones de la vida, las cuales deben ser respetadas si éstas a su vez respetan los límites fijados por el ordenamiento jurídico. La libertad conlleva reconocer que el hombre es capaz de elegir el sentido de su existencia, tanto en el ámbito individual como en el ámbito social. El derecho encarna la libertad, pero paradójicamente para lograrlo debe regularla y algunas veces utilizar la coerción. Y solo de esta forma, de manera paradójica, logra salvar esa libertad. En el marco regulatorio, la libertad entraña un derecho fundamental de aspecto negativo. Ahora bien, veamos la detención preventiva como límite de la libertad personal para irnos acercando precisamente a la problemática de la reparación. El derecho a la libertad se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Constitución. La libertad, la privación de la libertad debe ser adecuada, de no hacerlo vulnera el derecho fundamental a la libertad personal. Los condicionamientos que se hacen básicamente los voy a enunciar muy rápidamente. 1. Está sujeta al más estricto principio de legalidad. 2. No puede ser indefinida, debe tener un límite temporal. 3. Al ser una medida cautelar, su finalidad no es represiva. 4. La medida tiene una naturaleza jurisdiccional en sus diferentes fases. Una vez asumida la medida y afectada la libertad de una persona, se activa un conjunto de garantías de orden procedimental que hacen parte del derecho fundamental al debido proceso, principalmente la presunción de inocencia, el derecho de contradicción, el desplazamiento de la carga de la prueba en cabeza del Estado. 6. La medida debe responder al criterio de excepcionalidad. 7. La medida o la detención preventiva siempre debe responder al principio de proporcionalidad. La libertad personal, pues, tiene o se integra como un derecho constitucional e igualmente como un derecho fundamental. La Revolución Francesa, pues, implicó un esfuerzo por construir un nuevo orden político y social. Los dos postulados que hicieron posible la construcción de ese nuevo orden fueron la libertad y la igualdad, como ya lo señalé. Entonces se construye un nuevo discurso, se refinen los mitos y se da comienzo a otra época de la historia del hombre. La libertad se va a entender en ese plano de legalidad como una situación en donde se reconoce que el individuo o en el individuo la capacidad de actuar sin sobrepasar el marco de los límites fijados en el terreno del derecho positivo vigente. La revolución trae una nueva forma de concebir el ius puniendi en cabeza del Estado. La libertad continúa siendo el núcleo, el logos de las diferentes declaraciones de derechos fundamentales y se complementa con los principios de igualdad, solidaridad y seguridad jurídica. En consecuencia, la libertad construye el derecho central que permite el goce y disfrute de más garantías esenciales del ser humano, razón por la cual
la posibilidad de su limitación, de que su limitación genere daños antijurídicos y que sean atribuibles al Estado es palmaria. La problemática de cuándo procede el resarcimiento de los daños causados con la limitación de la libertad es un asunto que desborda los aspectos de derecho penal y de derecho procesal penal para ubicarse en el derecho de daños y de la responsabilidad, ya que mientras el ordenamiento jurídico no imponga el deber o la obligación de soportar esa carga, realmente ese daño será antijurídico. De allí que no puede justificarse o no puede considerarse justificada o jurídica la limitación al derecho de la libertad cuando se impone una medida de aseguramiento. Lo anterior por cuanto esa postura ante el núcleo del derecho fundamental es inadmisible por ser desproporcionada, ya que supone una significativa intromisión o afectación de una garantía fundamental que es la base del ejercicio de los más derechos. Los principales problemas que tenemos que definir en el campo del derecho de daños y en el campo del derecho de la responsabilidad por la privación de la libertad es precisamente definir si existe o no responsabilidad de la administración pública por la privación de la libertad. Y yo creo que ese problema radica en la imputación y no en el daño, puesto que a diferencia de lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, en esta hipótesis prima facie siempre se estará ante un daño, aunque la medida sea dictada conforme a la legalidad, y que ese daño reviste la condición de antijurídico, puesto que se insiste, el ordenamiento jurídico no le atribuye de manera estoica esa carga, como lo dijo una sentencia del Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2006, no le implica soportar esa restricción, máxime si el derecho de la presunción de inocencia rigió y nunca se desvirtuó en la acción penal. El derecho a la libertad personal, entonces, ha ingresado a un nuevo escenario, en el cual el respeto irrestricto a esa garantía fundamental no se encuentra ya unido exclusivamente en la ley y en los criterios fijados por esta para acreditar cuándo la privación es legal o legítima, sino que bajo esta nueva perspectiva, la institución de la responsabilidad es la llamada a satisfacer o restablecer el núcleo del derecho subjetivo afectado con la restricción, sin importar que en principio la misma sea catalogada como ilegal o arbitraria, puesto que el resarcimiento podrá encontrar fundamento en el rompimiento del principio de la igualdad frente a las cargas públicas como un trasuntar del principio de la igualdad frente a la ley. Ahora bien, la responsabilidad patrimonial del Estado, a la luz de los principios de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y aquí es un aspecto bien interesante que convoco yo precisamente a que se haga una reflexión crítica por parte de la Comisión y por parte de la Corte Interamericana, depende de la acreditación de una vulneración al derecho a la libertad personal del artículo 7º en concordancia con otras disposiciones del cuerpo normativo. La responsabilidad internacional se encuentra referida a la ilegalidad de la medida cautelar o a su arbitrariedad, pues de lo contrario no habría lugar a una condena contra la organización estatal. Sin embargo, la Corte Interamericana se acercó al reconocimiento de responsabilidad por el resquebrajamiento del principio de igualdad ante las cargas públicas de una manera tímida en la sentencia Suárez-Rosero versus Ecuador. En este orden de ideas, frente al derecho colombiano, en lo que concierne a la analogía o al símil internacional, existen dos perspectivas o paradigmas para analizar las responsabilidades patrimoniales del Estado. Bien, la afectación del derecho a la libertad que proviene de una actuación ilegal o arbitraria, Corte Internacional. Bien, el segundo aspecto basado en la limitación legal y legítima del mencionado derecho en aras de garantizar la comparecencia del sujeto
a la actuación penal o policiva y que culmina con una sentencia absolutoria, caso en el cual habrá lugar a preguntarse si la persona estaba o no compelida a soportar esa carga impuesta por el ordenamiento jurídico y por lo tanto si existió o no existió un daño antijurídico. Y no se diga que la institución de la responsabilidad no es la llamada a ocupar ese espacio relacionado con la limitación introducida al derecho a la libertad personal. Pues lo lógico es que exista un mecanismo de restablecimiento del derecho correlativo que permita compensar y resarcir los daños irrogados a los ciudadanos, inclusive derivados de un comportamiento legítimo, como lo es la necesidad de persecución del delito y de la criminalidad. Colombia ha avanzado significativamente en la protección y garantía del derecho a la libertad personal, toda vez que la afectación o limitación de esta garantía pues va a tener unas consecuencias. Hay unos criterios que los podríamos enunciar muy rápidamente. El resarcimiento del derecho a la libertad no solo puede provenir de la constatación de una actuación ilegal o arbitraria de la Administración de Justicia. 2. Es posible que se repare integralmente el daño irrogado a un ciudadano que padece una detención o privación legal y legítima con fundamento en el rompimiento de las cargas públicas. La ley estatutaria de la Administración de Justicia establece un criterio subjetivo de falla del servicio, pero no excluye la posibilidad de que se aplique el título objetivo de daño especial. En fin, hay una serie de circunstancias que no me voy a detener a señalar, pero que sí sería conveniente indicar que ello no impide que desde luego operen, como lo hemos hecho en algunos eventos, las eximentes o causales de ausencia de imputación, igualmente en la sentencia del 9 de junio de 2010, igualmente en otras sentencias bien importantes en este tema. Pero para aprovechar estos últimos minutos, quiero referirme ya en concreto a la indemnización que se reconoce en esta materia. Vemos que frente a los eventos de privación de la libertad, el Consejo de Estado ha estructurado un sistema particular de reparación cuando el daño proviene de la limitación a esta libertad. Y vemos que en principio, pues, la estructuración de reconocimiento de perjuicios se fundamenta sin discusión, sin problemática, en el reconocimiento de los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante, con un agregado especial e interesante, y es que ese lucro cesante comprende 2 periodos claramente definidos. Desde el momento mismo en que la persona es afectada de la libertad hasta el momento en que se le integra o se le devuelve esta libertad. Y un segundo momento que va desde el instante en que recobra su libertad, que comprende 35 semanas más que el Consejo de Estado ha considerado es lo que se demora una persona que ha salido de prisión para nuevamente obtener o enganchar su fuerza de trabajo al mercado laboral. Esa creación jurisprudencial la hizo el Consejo de Estado y lo ha mantenido teniendo en cuenta un criterio determinado por el SENA. En cuanto a los perjuicios morales, no hay ninguna dificultad. En cuanto al daño emergente, se han reconocido los gastos de abogado y los otros gastos en que haya incurrido la persona. En lo que respecta al lucro cesante, se le incrementa, como lo hacemos en otras hipótesis, un 25% más que corresponde al concepto de prestaciones sociales, aún no haya sido pedido por la parte en atención o en cumplimiento de claros preceptos constitucionales y legales en materia laboral. Y por último, por perjuicio moral se ha otorgado entre 70 y 80 salarios mínimos, con una excepción, el caso de Rogelio Aguirre, donde se otorgaron 150 salarios. Ahora bien, solo hay una sentencia del Consejo de Estado en esta materia donde se han implementado medidas de justicia restaurativa. Para el Consejo de Estado, la reparación integral no es extraña.
en asuntos de violación a derechos humanos y violación a derechos fundamentales, ha aplicado medidas de justicia restaurativa, bien de naturaleza simbólica, ora de garantía de no repetición, en fin, lo ha hecho en asuntos de crímenes de lesa humanidad e inclusive lo ha extendido en hipótesis de violación a derechos fundamentales, protegiendo la dimensión objetiva del derecho, y ha trazado una dialéctica muy interesante cuando en el caso precisamente de los hermanos Carmona del 2008 señaló que frente al principio de la reparación integral versus el principio de la congruencia, el Consejo de Estado no soslayaba esa colisión de principios y en un ejercicio hermenéutico o de potencialización o maximización principialística, privilegió la reparación integral sobre los aspectos procesales y de congruencia para señalar que primaba la reparación integral sin que se afectara en esta medida el universo de las medidas de naturaleza pecuniaria. Igualmente, en la tensión entre la prohibición de la no reformatio impeius y la reparación integral, privilegió en los casos de apelante único, en el caso de los hermanos Cardona, que fue la policía, en lo que concierne a la medida de justicia y de medidas no pecuniarias, desde luego lo que es lógico, y en ese entendimiento, en esa tensión, también privilegió ese principio. Como ven, el Consejo de Estado allí ha hecho una serie de aplicación bien interesante en términos generales en materia de reparación integral, al concebir que el principio de la indemnización es insuficiente y está llamado a ser dejado de lado o acrecentado en lo que es la reparación integral, que aún desde el punto de vista etimológico y jurídico significa la reparación global o total de un desagravio o ofensa, mientras el término indemnización en un concepto limitado indica que es simple y llanamente el resarcimiento de un perjuicio. Ese concepto de reparación integral, que tiene apoyatura en el artículo 16 de la Ley 446 del 98 y que se articula también en virtud del artículo 93 a lo que disponen tratados internacionales, ha permitido una rica jurisprudencia a la sección tercera del Consejo de Estado en la salvaguarda de intereses que no son comprendidos dentro de la visión decimonónica o tradicional de reconocimiento del perjuicio en su tradicional manifestación y en el lineamiento del artículo 16.13 y 16.14. La naturaleza de los intereses y de los derechos conculcados cuando se trata de derechos humanos y derechos fundamentales, con razón llamados hoy el portento de la humanidad y que tienen existencia propia, porque son un prius del ordenamiento jurídico y porque pertenecen a la esencia del ser humano por el solo hecho de ser persona, ha hecho que su reconocimiento no dependa de la voluntad de los gobiernos de turno, porque, como diría Mazzini, constituirían una broma macabra. Tienen existencia objetiva y en ese entendimiento el Consejo de Estado ha constituido un baluarte en la protección de esos derechos humanos, como en aquella bella obra de Coexe, Esperando a los bárbaros, donde el magistrado es un límite del poder y del abuso del exceso de la fuerza. Bien, en el caso del señor Rogelio Aguirre, una persona que fue privada de la libertad por espacio de más de un año en un procedimiento donde intervino la Fiscalía, el Ejército y el DAS, y no solamente en el allanamiento asesinan quienes tenían que hacerlo a su esposa, sino que dejan al garete 7 niños menores de 8, 9 años, y a este señor a la cárcel sindicado de la comisión de ese asesinato. Se demoró un año mientras interpuso el recurso de apelación frente a la medida de aseguramiento, que finalmente fue dejado en libertad, y en este caso el Consejo de Estado determinó la necesidad de adoptar medidas de justicia restaurativa tendientes a reparar el núcleo esencial del derecho a la libertad gravemente lesionada por la actuación irregular en la entidad pública demandada.
Señor moderador, voy a hacer uso de los 5 minutos que me cedió muy gentilmente la señora fiscal. En la Providencia se reiteraron los planteamientos e igualmente se señaló algo que precisamente motivó al Consejo de Estado a tomar estas medidas frente a una violación tan grosera de las garantías que fue la misma Fiscalía quien señaló en la Providencia, donde dejó en libertad a este señor. Bueno, como es de esperarse, no se encuentran las cosas, pero lo que dice la Fiscalía es precisamente que es tan grave la situación, perdón, acá lo encuentro. Miren lo que dice la Fiscalía en segunda instancia ante el Tribunal Nacional. De manera que ahora la fuerza pública no solo atropella a la población ejecutando operativos nocturnos o a la topa tolondra con despliegue inusitado de la fuerza mal empleada, hiere y mata mujeres dentro de sus hogares, sino que además existe el fácil expediente de atribuir los resultados al propio cónyuge de una de las fallecidas, y lo que realmente resulta desmoralizante, la Fiscalía General de la Nación aparece en un maridaje vulgar, dañado y punible, avalando la situación, manteniendo al viudo en la cárcel durante 1 año, su hogar destruido, sus hijos al garete, acusándolo en una kilométrica providencia donde sobran las repeticiones y la falta de justicia y el sentido común. Entonces, precisamente frente a esto, el Consejo de Estado interpuso medidas de justicia restaurativa, medidas de satisfacción. La Fiscalía de Medellín, en una ceremonia que se llevará en esas instalaciones, pedirá perdón. Se iniciarán las respectivas investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad de los presuntos responsables. Se establecerá un link con un encabezado apropiado donde se pueda acceder al contenido y se implementan garantías de no repetición. Lo más importante que yo quiero destacar es que estas medidas que viene imponiendo la sección tercera no son retórica jurídica ni se pierden en el espacio o en el vacío. El Estado colombiano ha venido dando cumplimiento a estas medidas de justicia restaurativa en los términos y siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana. No solo se cumplen las decisiones de la Corte Interamericana, sino se cumplen las decisiones de los jueces colombianos y por ello cada vez se legitima y entroniza más la justicia de Colombia, lo que ayudará en ese orden a que no se dé un desplazamiento hacia los órganos internacionales. Y en este caso específico, quiero por lo elocuente al menos leer un segmento de lo que fue el discurso de perdón público por la Fiscalía General de la Nación, porque comprendió la dimensión de la medida de la justicia y de la medida misma, cuando en esa sentencia, en ese discurso de perdón dijo lo siguiente, comillas, en aplicación de los estándares internacionales, la Fiscalía General de la Nación, hoy, después de 16 años, trasciende la reparación de índole económica, materializando los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación. Y les dice con humildad a las víctimas de estos deplorables hechos que siente su dolor y en nombre de todos los colombianos les piden perdón de manera pública por los excesos cometidos por sus agentes. El marco ético en el que debe fundamentarse este ofrecimiento público de perdón por parte del Estado está referido a ayudarles a ustedes en calidad de víctimas a cruzar el dolor, restaurar su dignidad y a construir una nueva vida, garantizándoles que a pesar del tiempo transcurrido, 16 años, ya se han iniciado las investigaciones que deberán colocar a buen recaudo a los servidores de las 3 instituciones comprometidas en la comisión de tan lamentables sucesos, adoptando, como le ordenó el Consejo de Estado, garantías de no repetición. Este acto de perdón busca disuadir, restaurar, rehabilitar y descargar a ustedes, que son los que más han sufrido, de la tarea de buscar la verdad y esclarecer los hechos, porque esta tarea le corresponde al Estado
y es lo que ahora mismo convoca la atención de todos los fiscales que integran el distrito judicial adscritos a la dirección. Entendemos que el perdón no se logra por decreto solemne, que el Estado debe concentrar todos sus esfuerzos por materializar los derechos de la verdad y la justicia, que en este caso aún no se han satisfecho, porque no podemos volver atrás y cambiar el pasado, pero sí podemos facilitar que la vida vuelva a fluir y evitar que los círculos de odio y violencia sigan marcando nuestro futuro. Y a esto la Fiscalía General de la Nación se compromete. Miren ustedes cómo estas medidas sí tienen un efecto pedagógico, y no solamente pedagógico, sino que hacen parte del núcleo de lo que es la reparación integral. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Enrique Gil Botero. A lo largo de la tarde hemos tenido un panel que ha sido bastante coherente. Por un lado, el doctor Sergio García Ramírez, con toda la elocuencia que lo caracteriza, nos explicó claramente en qué consiste el deber de justicia el deber de justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos, y nos dejó 6 supuestos para distinguir dentro de la jurisprudencia interamericana qué es lo que constituye una grave violación de derechos humanos y cómo se ha respondido frente a ello. Por otro lado, el doctor Víctor Abramovich nos explicó claramente cuáles han sido las formas en que se ha ido adentrando todos estos estándares interamericanos dentro de la jurisprudencia de los distintos países que hacen parte de la Organización de los Estados Americanos. Nos habló de 4 modalidades de intervención y nos dejó muy en claro cómo sentencias, de las cuales citó pues bastantes, han tenido trascendencia en el derecho interno, transformando y mejorando la protección de derechos humanos, específicamente dentro de lo que atañe a la justicia. Por otro lado, el doctor Augusto Ibáñez demostró cómo en Colombia justamente la implementación de los estándares interamericanos han tenido cabida. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llevado a cabo una evolución del derecho dirigida justamente a proteger los derechos de las víctimas y dándole el rol principal a la atención de la justicia cuando se refiere específicamente a lo que ha sucedido y lo que es objeto de conocimiento en Justicia y Paz. Luego la doctora Vivian Morales, hablándonos ya del deber de debida diligencia en la investigación, nos dio una luz sobre la forma en la que en Colombia ese deber de debida diligencia se transforma en una serie de trabajos que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación. Nos habló de las unidades especializadas de derechos humanos, de justicia y paz, de desplazamiento y violencia sexual, y del trabajo ingente que hacen por averiguar la verdad y desarrollar efectivamente ese deber de debida diligencia. Y finalmente, justamente, el deber de reparación desarrollado por el doctor Enrique Gil se ha transformado a través del Consejo de Estado en Colombia en una verdadera reparación integral, cuyo objetivo no es simplemente una justicia retributiva, sino una verdadera justicia restaurativa, tal como lo estableció. Hemos recibido sus preguntas, son bastantes, todas ellas muy respetuosas y muy interesantes, y a continuación, en solamente 4 minutos, y eso pues da pie para que ustedes entiendan que algunas preguntas han tenido que resumirse, cada uno de los expositores tratará de responder lo más que pueda pues, a la mayoría de inquietudes que ustedes nos presentaron. Empecemos por el doctor García Ramírez. Muchas gracias. Veo que las filas clarean, no quiero diezmarlas más todavía, trataré de ser muy escueto e ir a los puntos concretos de estas preguntas. Una de ellas muy interesante, todas lo son. Pregunta, ¿qué opinión merece a la luz de la jurisprudencia de la Corte las propuestas de selección de casos? Es decir, que por razones de capacidad institucional, subrayo capacidad institucional, solo se investiguen ciertos casos y se renuncia a investigar, también lo subrayo, renuncia a investigar otros finalmente igualmente graves. También destaco esta expresión, igualmente graves.
Aquí estoy yo queriendo distinguir la tensión que existe, que suele existir entre el principio de legalidad y el principio de oportunidad como guías del enjuiciamiento y por lo tanto de la investigación. El imperio absoluto y total del principio de legalidad es punto menos que imposible, y el imperio total e indiscriminado de la oportunidad es peligroso. Por lo tanto, ambos deben aceptar factores de corrección, factores de moderación que disminuyan los riesgos. Selección de casos por razones de capacidad institucional, parece razonable, no tanto que se trate de seleccionar unos casos sobre otros, siendo unos y otros igualmente graves. No son casos leves que se declinan, sino casos igualmente graves. Bueno, yo quisiera recordar esto. La víctima tiene también derechos. Independientemente de la mayor o menor eficiencia de la maquinaria de la justicia, la víctima tiene derechos. Tiene derecho de acceso a la justicia, tiene derecho de conocimiento de la verdad y tiene derecho de reparación. Si esta selección de casos que puede tener una justificación mecánica administrativa implica avasallamiento de los derechos de la víctima, lo que estaríamos logrando es una violación de los derechos de la víctima que resultaría revictimada. Y por lo tanto, la opinión que pudiera esto merecer es más bien de gran reserva, cuando no francamente negativa. Segundo, se me pregunta qué opino sobre la posibilidad de otorgar indultos en procesos de negociación. Yo necesitaría, desde luego, más elementos de juicio acerca de cuáles son los motivos de los indultos, cuál es el alcance de los indultos, que son actos de gracia o perdón, y a qué nos referimos cuando hablamos de procesos de negociación. Porque pueden mediar enormes diferencias entre ciertas hipótesis de indulto y otras hipótesis de indulto. Un indulto por razones puramente políticas, de avenimiento entre fuerzas contrapuestas, o un indulto que tenga que ver con el perdón, con la gracia, en relación con violaciones graves de derechos humanos. Son dos cosas totalmente distintas. Y aquí volvería yo a invocar lo que acabo de decir: la víctima tiene derechos. El indulto no puede disponer de los derechos de la víctima. Puede ser un acto voluntarioso de pacificación, pero no puede avasallar los derechos de la víctima, que debieran ser siempre reconocidos. Y finalmente, y dentro de los segundos que supongo me quedan, se me pregunta también sobre el deber de justicia, penal o no penal, frente a las graves violaciones de los derechos humanos de los niños y las niñas. Las exigencias de la investigación en estos supuestos son iguales a las exigencias de investigación en otros supuestos de violaciones graves, con un plus. El plus que impone el hecho de que se trata de violaciones que afectan a un grupo particularmente vulnerable, quizás el más vulnerable de entre todos, niños y niñas, que deben ser atendidos a la luz de principios de interés superior y de protección integral. Por lo tanto, esta investigación rigurosa, exigente, estricta, seria, independiente, imparcial y diligente, como de todos los supuestos de violaciones graves de derechos humanos, debe verse también desde la óptica de la vulnerabilidad del grupo humano del que se trata y tomando en cuenta el interés superior y el deber de protección integral. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Abramovich. Bueno, muchas gracias. Tengo varias preguntas, pero hay un grupo de preguntas que son básicamente sobre la articulación entre garantías de imputado y derechos de las víctimas. O sea, ¿cómo se justifica lo que se plantea aquí como un relajamiento de las garantías procesales de los imputados en aras de tutelar los intereses de las víctimas? Creo que parte de las exposiciones que hemos escuchado aquí marcan cómo el derecho internacional de los derechos humanos incorpora al campo del derecho penal y el derecho procesal penal los derechos de las víctimas. Como decía el doctor Sergio García Ramírez, el derecho penal
tradicionalmente es pensado como un límite a la persecución penal, garantizando al imputado evitar la arbitrariedad en la persecución penal. Pero el derecho internacional de los derechos humanos incorpora esa ecuación derechos de las víctimas. Se obliga a un esfuerzo de ponderación entre derechos de víctimas y derechos del imputado. Lo que aquí se plantea como un relajamiento de las garantías para los tribunales nacionales que avanzan en esta discusión, se lo observa de otra manera, como un ejercicio de ponderación de derechos del imputado frente a los derechos de las víctimas. Ahora, sin duda hay una tensión. ¿Cómo evitar, digamos, una extensión irrazonable del programa penal del Estado, lo que muchos llaman un neopunitivismo? ¿En qué medida el derecho internacional de los derechos humanos puede estar forzando una ampliación del sistema penal del Estado que tampoco es querido? Parte de lo que intenté plantear es cómo hay que ser cuidadoso en analizar, por ejemplo, cuáles son graves violaciones para no extender ilimitadamente el elenco de los crímenes imprescriptibles y no amnistiables. Hay que ser cuidadoso porque esto tiene una consecuencia sobre el aparato penal del Estado. Y la otra cuestión que me parece importante, precisar cuándo hay deber de reapertura y quién se entiende por cosa juzgada aparente o fraudulenta. Muchos plantean que este deber de reapertura implica pulverizar la garantía de la cosa juzgada, como aquí planteaba el juez de la Corte Suprema colombiana. Cuando estamos frente a una farsa de juicio no hay cosa juzgada, no hubo ánimo de persecución penal. Ahora, el concepto de cosa juzgada aparente o fraudulenta es mucho más estricto que la simple violación de garantías procesales. Cuando la Corte analiza el deber de revisar condenas injustas, por ejemplo, el caso Lori Berenson, Castillo Petruzzi, Herrera Ulloa, le basta con que hubiera una violación de debido proceso para obligar a revisar la condena. Pero cuando obliga a revisar absoluciones contrarias al derecho internacional, al elemento del debido proceso le agrega el elemento del propósito de impunidad o la falta de intención de someter a la persona a la acción de la justicia. Entonces creo que ahí hay un elemento importante. No estamos planteando una ampliación del derecho penal, sino la aplicación igualitaria de la ley penal general. Y esto me parece que es un punto importante. Cuando se desarrolla esta jurisprudencia sobre cosa juzgada aparente o fraudulenta, el presupuesto es que frente a los crímenes de Estado en América Latina, la impunidad no es un hecho aislado, sino que hay patrones de impunidad. Y por lo tanto, el deber de reapertura está íntimamente vinculado con un argumento de igualdad. Es el propio sistema penal el que se encubre a sí mismo, el que encubre sus propios crímenes. Entonces, tiene que haber un tratamiento diferenciado en favor de las víctimas que no logran acceder de manera adecuada a la justicia, y eso es lo que obliga a revisar absoluciones fraudulentas. No estamos ampliando, porque no estamos ampliando el elenco de crímenes imprescriptibles en amnistía. Lo que estamos planteando es la aplicación sobre un piso de igualdad de la ley penal general. Y por supuesto hay algunos elementos que permiten evitar la impunidad, mecanismos de revisión como los que están regulados en Colombia, creo que son un ejemplo para otros países de la región. La posibilidad de que participen plenamente los querellantes en los procesos para que el proceso penal no quede solo en manos del Estado, del fiscal, sino que los querellantes puedan activar cuando los fiscales no quieren activar. E incluso la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales puedan participar como querellantes en los procesos, cerrando las posibilidades de impunidad, y me parece que este es un punto central. Tengo varias más, voy a tomar una sola que me plantea sobre si se ha analizado algún caso respecto del M-19, guerrilla desmovilizada, y la amnistía. No hay en el sistema casos vinculados con esto, pero sí me parece interesante plantear que el deber de investigación penal para los Estados se da en caso de, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad que en el derecho penal internacional no se restringen a los crímenes cometidos por actores estatales. Podría haber actores no estatales con suficiente control operativo territorial que puedan cometer crímenes de lesa humanidad, y eso implica también una restricción en cuanto a los alcances de la amnistía que un Estado puede reconocer en el marco de soluciones transicionales y acuerdos de paz vinculados con actores no estatales. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el doctor Augusto Ibáñez. Ok, hubo una pregunta dirigida especialmente para el doctor Augusto Ibáñez. Dice, ¿se puede instaurar acción de revisión en un caso de desaparición forzada en el que existe recomendación emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque esta recomendación haya sido emitida con anterioridad a la creación de la causal hecha en el año 2000? La pregunta es muy interesante, pero el doctor Augusto Ibáñez no puede referirse a ella porque se refiere a hechos muy íntimamente relacionados más bien con un caso que actualmente está siendo debatido
en la Corte. No podemos dar flash informativos. Bueno, ¿considera usted que el deber de justicia penal implica la aplicación de tipos penales específicos cuando se trata de crímenes internacionales, aun si se aplican retroactivamente, al menos en apariencia? Bueno, 4 minutos, vamos a ver cómo 3. A ver, en la conferencia traté de insinuar que había como una especie de reducción, que era una jurisprudencia que estaba en desarrollo, pero lo puedo decir un poco de manera encriptada. Se debe tener en cuenta en qué momento se suscribe o se ratifica el tratado. Punto primero. Punto segundo, se debe tener en cuenta la imputación fáctica. Y punto tercero, la reducción se hace en la imputación jurídica, porque desde el punto de vista internacional es mucho más importante el juzgamiento sobre hechos que la adscripción a imputaciones jurídicas. Lo que hace que un juicio no sea un juicio aparente es que los contornos y los contextos de investigación se llevaron a cabo. En suma, en punto exacto, no existe una aplicación retroactiva. Segundo, no existe aplicación retroactiva en apariencia, como trae la pregunta. Tercero, lo que pasa es que desde el punto de vista de la imputación fáctica, ha de observarse fecha de tratado y adscribirse dentro de la aplicación en sumario la aducción que se tenga sobre la imputación fáctica. El tema de cargos a nivel internacional es tema más de imputación naturalística, visto así, que desde el punto de vista de imputación fáctica, de imputación jurídica. Esto implica que en el caso específico sí se puede hacer un símil de la figura internacional desde el punto de vista de la descripción amplia a unos tipos de carácter puramente penal. Creo ser lo suficientemente no encriptado como para dejar respondida la pregunta. Bueno, muchas gracias por la no encriptación, doctor. Bien, doctor Enrique Gil. Gracias. Sí, la pregunta dice, ¿cómo está el Consejo de Estado incorporando la jurisprudencia sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Puedo señalar lo siguiente. Hubo una demanda en el año 2007 por uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia. 20 y pico de años después se presentó esta demanda. Un administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda, apelaron, llegó a la sección tercera, revocamos y admitimos esa demanda. Pues en principio uno pensaría que se abre una ventana o un espectro en esa materia, pero la realidad no es esa. Y entonces fue, digamos, una decisión que se tomó en ese evento. La sala ha venido debatiendo sobre el presupuesto de los 2 años de la norma que se refiere a la caducidad, pero indudablemente ha sido dúctil en algunos otros supuestos. Por ejemplo, allí, tratándose de una desaparición forzada, podrían o se hicieron referencias a un daño continuado, en cierta forma, que cesaría con la aparición de la persona o con la declaratoria de su muerte. Frente a este entorno, pues yo personalmente, y sé que algunos otros compañeros, entre ellos la doctora Estela, que está aquí presente, tenemos como una línea en el sentido de que realmente frente a los tratados que ha suscrito Colombia en esta materia y que hablan de la imprescriptibilidad de cierto tipo de conductas punitivas, podría pensarse también que allí, frente a este efecto mismo, que es la reparación por este tipo de conductas, no habría, digamos, esa desaparición de la prescripción o de la caducidad,
Y hay una razón de orden lógico, y es que realmente, en virtud de los artículos 228, 229 de la Constitución Política, lo que va a hacer el ciudadano que se vea sometido a este tipo de escenarios o de situaciones va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí, digamos, en una perspectiva diferente, pues va a encontrar un acceso a la justicia. Entonces, para resumir, hay un auto, hay una decisión del 2007 en el caso del desaparecido del Palacio de Justicia, donde se admitió bajo la perspectiva de que se trataba de un daño continuado, y en ese orden sí se admitió. Luego se han presentado una serie de confrontaciones muy interesantes, pero no se ha tomado como una posición clara, digamos, frente a la prescripción, que sería la caducidad en el campo del derecho de reparación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gil. Bueno, creo que tuvimos en esta tarde a una verdadera mesa de lujo, expresidentes de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del Consejo de Estado y a la Fiscal General de la Nación, dándonos un panorama clarísimo sobre la forma en la que los estándares interamericanos específicamente han tenido repercusión en el derecho penal colombiano. Les agradezco muchísimo a todos los integrantes de la mesa y en especial a todos los que asistieron a este panel por su asistencia. Espero que sigan viniendo a los demás paneles que van a ser igualmente interesantes. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctor Fajardo. Bueno, así damos por terminado nuestro primer día del Seminario Internacional. Mañana estaremos empezando a las 9 de la mañana. Yo les sugiero que puedan hacer el ingreso desde las 8:30 de la mañana, porque vamos a tratar de ser muy cumplidos en el horario, ya que el día de hoy fue bastante largo. Mil gracias a todos.